Cuando un soldado cae en combate, hay todo un protocolo. Hay procedimientos, reglamentos, un papeleo del infierno que intenta, de alguna forma, ponerle orden a la muerte. Pero no hay ningún manual, no hay un solo curso de adiestramiento que te prepare para cuando lo que te está cazando no es de este mundo. Éramos 8, la élite de la élite, una patrulla del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Y en una sola noche, en esa inmensidad verde de la selva lacandona, nos borraron del mapa, uno por uno, como si fuéramos un montón de novatos asustados. El informe oficial, la versión que le contaron a nuestras familias, dice que mis compañeros desaparecieron en acción. Víctimas de una emboscada. Pura mentira. A ellos no se los tragó la selva, se los llevó un demonio. El gobierno lo llamó una emboscada, pero lo que nos atacó, eso no era humano. Mi nombre, o el que voy a usar para contarles esto, es Ramírez. En el 2012, yo era cabo de Fuerzas Especiales, un gafe, como nos conocen. Ser parte de esa unidad no es como en las películas, ¿saben? Es una hermandad que se forja en el dolor, en el agotamiento extremo. En empujar tu cuerpo y tu mente más allá de cualquier límite que creías tener. Pasas años aprendiendo a matar, y más importante, a sobrevivir. Te enseñan a leer el terreno como si fuera un libro, a moverte como un fantasma, a aguantar el hambre, el frío, el miedo. Estábamos listos para enfrentar a los cárteles más sanguinarios, a guerrillas entrenadas. A cualquier amenaza de carne y hueso. Creíamos, con esa arrogancia que te da el mejor entrenamiento del mundo, que éramos intocables. Qué equivocados estábamos. Aunque el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el GAFE, se constituyó formalmente en 1990, las unidades precursoras se formaron en respuesta a necesidades de seguridad nacional como la del Mundial de Fútbol de 1986. Para cuando me uní, éramos una máquina bien aceitada. Nuestra misión, en el papel, sonaba a pura rutina. Se llamaba Operación Guacamaya Silenciosa. Inteligencia había detectado un aumento de tráfico de químicos y drogas en las rutas olvidadas de la selva lacandona, en Chiapas. La sospecha era que algún cártel quería reactivar viejos senderos de la época zapatista. Nuestra tarea era simple. Una patrulla de reconocimiento de largo alcance, 8 hombres. Infiltrarse, 5 días mapeando una zona cero, reportar cualquier cosa rara, evitar contacto y confirmar si había o no campamentos. Éramos los ojos y oídos del ejército en un lugar donde ni los satélites ven claro. El equipo era mi familia. Llevábamos años juntos. Al mando, el teniente Vargas, un oficial recto, valiente, pero apegado al manual como si fuera la Biblia. Para él, todo tenía una explicación lógica, táctica. Las supersticiones eran para los civiles. Luego estaba Sombra, nuestro rastreador. Un tipo de pocas palabras, descendiente de una comunidad del norte, que tenía una conexión con la naturaleza que el resto de nosotros, chilangos con uniforme, jamás entenderíamos. Veía cosas que para nosotros no existían, escuchaba lo que el viento decía entre las hojas. Le decían así porque podía, literalmente, desaparecer frente a tus ojos. Estaba Doc, nuestro médico, con una calma que te sacaba de quicio, incluso bajo fuego. Chato, el artillero, cargaba la ametralladora ligera y un mal humor que no se le quitaba ni durmiendo, pero su lealtad era de acero. Y completaban la patrulla Ponce, Torres y el niño Arias, el más joven, pero con un potencial que todos veíamos. Y yo, el de comunicaciones y explosivos. 8 espectros, listos para fundirse con el infierno verde. Recuerdo la inserción como si fuera ayer. El zumbido del Black Hawk de la Fuerza Aérea, el olor a queroseno mezclado con esa humedad densa y dulzona de la selva. Bajamos por cuerda rápida a un pequeño claro. Apenas nuestros pies tocaron el suelo, el helicóptero se fue y su ruido fue devorado en segundos. De repente, un silencio profundo, pesado, roto solo por insectos y aves que nunca había oído. La luz se filtraba en haces verdes y dorados, como si estuviéramos en una catedral primigenia. La humedad se te pegaba a todo, era como respirar agua tibia. El primer día fue de manual. Avanzamos metódicamente, Sombra al frente, moviéndose sin hacer un solo ruido. El resto sudando la gota gorda, sintiendo el peso del equipo y de esa atmósfera opresiva. La selva es hermosa, sí, pero es una belleza que amenaza. Todo ahí parece diseñado para matarte. Estábamos acostumbrados a eso. Era nuestro trabajo. Montamos campamento al atardecer, un perímetro perfecto, turnos de guardia,
raciones frías. Todo normal, todo bajo control. Era la calma antes de la verdadera tormenta. Al mediodía del segundo día, pasó lo primero que se salió del plan. Sombra, en la punta, nos hizo señas de que paráramos. Nos agazapamos, esperando la señal de enemigo. Pero en lugar de eso, nos indicó que avanzáramos con cuidado. A unos 50 metros, junto a un arroyo, había una choza de palma de la que salía un hilito de humo. Un asentamiento que no estaba en ningún mapa. Vargas nos ordenó mantener la posición mientras él y Sombra se acercaban. Un riesgo, pero necesitábamos saber. Podía ser un halcón del narco. Lo que encontraron fue a un anciano. Un lacandón, con la piel arrugada como corteza de árbol, pelo largo y blanco, y unos ojos negros, profundos, que parecían guardar la memoria de la selva entera. No mostró miedo, solo cansancio. Vargas, con Sombra de intérprete, intentó sacarle información. Gente armada, campamentos. El anciano negó con la cabeza. Dijo que los únicos extraños que había visto en muchas lunas éramos nosotros. Pero entonces, su mirada se fijó en la dirección a la que íbamos. Y su cara cambió, nos lo advirtió. En una mezcla de español quebrado y su lengua, nos dijo que no fuéramos a esa parte de la selva. Que era tierra sagrada, la morada de un guardián antiguo que despertaba si profanaban su dominio. Lo llamó de varias formas, pero una palabra se me quedó grabada, porque la dijo con un miedo reverencial que me geló la sangre. Náhuatl. Dijo que no era el cuento del hombre que se vuelve animal. No, esto era algo más viejo. Un demonio de la tierra, un guerrero eterno que cobra con sangre el paso por su territorio. Y que a él no le importaba si éramos narcos o soldados. Para él, todos éramos invasores. El teniente Vargas frunció el ceño. Para él, era puro folclore para asustarnos y proteger alguna ruta de trasiego. Le dio las gracias secamente y ordenó seguir. Mientras nos íbamos, me giré. El viejo nos miraba fijo, pero no con hostilidad, sino con lástima, como si viera hombres ya muertos. Sombra, a mi lado, no decía nada. Le pregunté qué pensaba. Mi abuelo decía que hay que escuchar a los que tienen la tierra en la piel, fue todo lo que dijo. Supe que él sí se lo había creído. Esa noche, todo empezó a desmoronarse. Montamos el campamento, y al intentar hacer el reporte de rutina por el radio satelital, me topé con el silencio absoluto. No era estática, era un vacío, como si el cielo se hubiera apagado. Probé las frecuencias de respaldo. Nada. Saqué el GPS militar, una NPSN-13, un aparato a prueba de todo. La pantalla parpadeaba con símbolos sin sentido, caracteres que no eran de ningún idioma. El teniente se acercó, furioso. Dijo que era interferencia magnética natural, depósitos de hierro. Nos ordenó sacar las brújulas. Obedecimos, y ahí fue cuando el verdadero miedo empezó a colarse. Las agujas de las brújulas no apuntaban al norte. No apuntaban a ningún lado. Giraban como locas, como si el polo magnético estuviera bailando bajo nuestros pies. Busqué a Sombra con la mirada. Él no veía la brújula. Miraba al cielo. Dijo en voz muy baja que las estrellas no estaban en su lugar. No le creí, pero cuando miré arriba, tuve esa sensación nauseabunda de que algo estaba mal, como si la Osa Mayor estuviera donde debía estar Orión. Era una locura. Vargas nos gritó que dejáramos de decir idioteces, que era el cansancio. Pero la semilla del pánico ya estaba ahí. Estábamos ciegos, perdidos, y entonces, por el radio que dejé encendido, salió un sonido. No era estática, era un murmullo, bajo, rítmico, gutural. Una palabra repetida una y otra vez en una lengua que parecía muerta. Una lengua que, años después, identificaría como una variante arcaica del náhuatl. La tercera mañana nos recibió con una neblina espesa, antinatural. La selva, que al amanecer es un escándalo de vida, estaba en un silencio sepulcral. Ni un pájaro, ni un insecto. Es el tipo de silencio que te grita peligro. Decidimos avanzar guiándonos con el sol, cuando se dejaba ver, y con el instinto de Sombra, que ahora parecía tan perdido como nosotros. La sensación de ser observados era tan real que casi podías tocarla, una presión constante en la nuca. Fue Sombra quien encontró las marcas. En el tronco de una ceiba enorme, había unos símbolos arañados en la corteza. No eran de machete, los cortes eran demasiado anchos, demasiado profundos. Parecían hechos por garras de un tamaño bestial. Sombra dijo en voz baja que eran glifos. Náhuatl antiguo, una advertencia de muerte. Decía que esta tierra reclama sangre. El teniente los vio, escéptico, pero ya no dijo nada.
Podía ver el sudor en su frente. La lógica militar se le estaba acabando. Seguimos avanzando, cada paso más tenso. Ojalá hubiera habido un combate. El ruido de los disparos es 1000 veces mejor que esa quietud de depredador al acecho. Sabíamos, con una certeza que no se aprende en ningún entrenamiento, que algo nos estaba cazando. Pero no nos seguía, se nos adelantaba, se movía a nuestro alrededor, invisible, como un fantasma. Podíamos sentirlo como un cambio brusco de temperatura, un olor repentino a tierra mojada y ozono. El primer ataque fue al anochecer. Arias, el niño, iba en la retaguardia. Recuerdo que volteé y me sonrió, nervioso. Un segundo después, escuché un jadeo ahogado, un ruido húmedo y corto. Me giré de inmediato. Ya no estaba, se había evaporado. Su fusil en el suelo, junto a su mochila. Nada más. El teniente gritó el nombre de Arias. Nos desplegamos en un instante, asegurando el área, con el corazón queriendo salirse del pecho. No había nada, ni rastros de lucha, ni una gota de sangre. Sombra se arrodilló, examinando la hojarasca. Dijo aquí, señalando una marca en el lodo. Era una huella, enorme, de casi medio metro, con 3 garras largas y gruesas. Ni de oso, ni de jaguar. No era de nada de este mundo. Sombra levantó la vista, y vi en sus ojos un terror que nunca le había visto. Dijo en voz muy baja, apuntando a las ramas rotas a más de 4 metros de altura, que se lo había llevado hacia arriba. El pánico es un cáncer. Esa noche, hizo metástasis. Nadie durmió. Nos agrupamos espalda con espalda, apuntando hacia la oscuridad, saltando con cada hoja que caía. Vargas intentaba mantener el orden, hablando de un felino anormalmente grande, pero su voz sonaba hueca. Sabíamos que no era un animal. Los animales hacen ruido, dejan rastros. Esto era otra cosa, y entonces, empezó a jugar con nosotros. Escuchamos la voz de Arias, nítida, llamando desde la oscuridad. Pedía ayuda, decía que estaba ahí, que se había caído y creía haberse roto la pierna. Era su voz, exacta. Ponce, su mejor amigo, se levantó para correr. Tuve que derribarlo y taparle la boca. Le dije por lo bajo que era una trampa, que no era él. La voz siguió suplicando, hasta que de pronto, se convirtió en una risa. Una risa grave, gutural, que parecía venir de todas partes. Una risa llena de una maldad antigua y aterradora. Después de la risa, vinieron los murmullos. Frases en esa lengua extraña de la radio, mezcladas con nuestros nombres. Ramírez, Chato, Vargas. Sabía quiénes éramos. Nos estaba desmantelando la mente antes de hacernos pedazos. Podíamos oírlo moverse. Ráfagas de movimiento, como un viento pesado que azotaba el follaje. Primero a nuestra derecha, y un instante después, a 100 metros a la izquierda. Veíamos sombras en el rabillo del ojo, siluetas altas que se desvanecían al mirarlas. La disciplina se fue al diablo, reemplazada por un terror primitivo. El enemigo no estaba en los manuales. Era el monstruo del armario hecho realidad, y su armario era la selva entera. La misión ya no existía. El único objetivo era llegar vivos al amanecer. El amanecer nos trajo una falsa esperanza, una tregua estúpida. Con la primera luz, la presencia pareció retirarse. El teniente Vargas tomó la decisión: abortar misión. Nuevo objetivo: el punto de extracción de emergencia, a 20 kilómetros al este. 20 kilómetros. En condiciones normales, un paseo. Para nosotros, era como un viaje a la luna. Íbamos rápido, casi corriendo, rompiendo toda doctrina de sigilo. El ruido era nuestro amigo. Fue al cruzar un río poco profundo, con el agua a las rodillas, que nos golpeó de nuevo. Estábamos a mitad del cruce, completamente expuestos. La criatura salió de la vegetación como una pesadilla materializada. Esta vez la vi, y la imagen está quemada en mi cerebro. No era un animal, era una figura humanoide, de más de 2,5 metros, pero se movía con una agilidad felina, antinatural. Su piel era oscura como la obsidiana, con vetas que parecían brillar con una luz enfermiza. No tenía rostro, solo una superficie lisa con 2 puntos de luz ámbar donde deberían estar los ojos. Sus extremidades eran largas, desproporcionadas, terminadas en garras negras y curvas de 30 centímetros. Llevaba restos de lo que parecía un atuendo de guerrero azteca, pero parecían fusionados con su cuerpo, como si la armadura y la carne fueran lo mismo. No rugió, hizo un chasquido agudo y se lanzó sobre Ponce. No hubo pelea. Una de sus garras se movió como un borrón y le atravesó el pecho como si fuera de papel. Lo levantó del suelo, vi el shock en los ojos de mi compañero,
y lo arrojó a un lado como un muñeco. Al mismo tiempo, otra sombra apareció en la orilla opuesta. Mierda, eran dos. O era tan rápido que parecía estar en dos lugares a la vez. Torres ni siquiera tuvo tiempo de girarse. Lo decapitó de un solo tajo. El infierno se desató. Los 5 que quedábamos abrimos fuego. El estruendo de nuestros fusiles FX-05 Siucoatel fue ensordecedor. Vaciamos los cargadores. Vi cómo las balas de 5,56 milímetros impactaban su cuerpo. No sangraba. Las balas sacaban chispas o dejaban estelas de humo negro que se cerraban al instante. Era como dispararle a una estatua de sombra. Chato, nuestro artillero, plantó el bípode de su ametralladora y soltó una ráfaga infernal. La criatura se detuvo, como si le molestara el ruido, y se enfocó en él. Avanzó, ignorando las balas, cubriendo 30 metros en segundos. Chato gritaba de furia, sin soltar el gatillo. La cosa llegó, apartó el cañón al rojo vivo de la ametralladora con una mano y con la otra le agarró la cabeza. Escuché un crujido espantoso, como una nuez gigante al romperse. Doc y yo estábamos espalda con espalda en el río, disparando y retrocediendo. El teniente Vargas, a nuestra derecha, se quedó sin balas en el fusil. Vi cómo sacó su pistola de cargo, una Beretta, y avanzó hacia la criatura, disparando a la cabeza. Gritaba: «¡Muere, maldito demonio!». La criatura lo ignoró hasta que lo tuvo a un par de metros. Su brazo se alargó de forma imposible y una garra se clavó en su hombro, levantándolo en el aire. El teniente gritó de agonía. La criatura lo acercó a su rostro sin rasgos, lo observó un segundo con esos ojos de ámbar, y simplemente lo partió en dos. Solo quedábamos Doc y yo. El pánico me congeló. Vi a Doc tropezar y caer al agua. La criatura se giró hacia él. Y en ese instante, mi cerebro se reinició. Dejé de pensar. Actué. Recordé la bengala de señales de fósforo blanco que llevaba en el chaleco. Con manos temblorosas, la saqué, quité la anilla y la arrojé en su dirección. La bengala explotó a sus pies con un destello cegador. El fósforo blanco se encendió, pegándose a su pierna y torso. Por primera vez, reaccionó. Un chillido agudo, inhumano, un sonido que desgarró el aire, brotó de ella. Se retorcía, tratando de quitarse los trozos de fósforo que se consumían sobre su piel, abriendo agujeros humeantes que no sangraban, sino que revelaban una oscuridad más profunda dentro. Se olvidó de Doc, se olvidó de mí. Doc me gritó que corriera. Ya lo estaba haciendo. Corrí sin mirar atrás, saliendo del río, huyendo hacia la selva, tropezando, cayendo, levantándome. Detrás, el chillido de la criatura se convirtió en un rugido de pura furia que me persiguió mientras escapaba por mi vida. No sé cuánto tiempo corrí. Horas, quizá un día. Perdí mi fusil, mi equipo, todo. Solo corría, impulsado por el terror más puro que un ser humano puede sentir. La selva era un laberinto verde y borroso. Me caí, me abrí la cabeza, me disloqué un hombro. Seguí adelante, cojeando, delirando, repitiendo en voz baja los nombres de mis compañeros. Finalmente, me derrumbé. Recuerdo mirar al cielo, ver los zopilotes empezar a volar en círculos y pensar: aquí fue, aquí me muero. Desperté con el ruido atronador de un helicóptero de rescate. Me subieron, estaba deshidratado, en shock, balbuceando sobre un demonio con piel de obsidiana. Me sedaron. Lo siguiente que supe es que estaba en una cama en el hospital militar. Limpio, vendado, pero con el alma hecha pedazos. Un general y 2 tipos de traje oscuro me interrogaron por días. Les conté todo. Me escucharon en silencio, sin ninguna expresión. Cuando terminé, el general me miró a los ojos y me dijo cuál iba a ser la historia oficial. La patrulla Guacamaya fue emboscada por narcos. Luchamos con valor, pero nos superaron. Mis 7 compañeros cayeron y sus cuerpos no pudieron ser recuperados. Yo era el único superviviente. Un héroe. Me ordenaron, bajo amenaza de corte marcial por traición, que me apegara a esa versión. Que olvidara mis supuestas alucinaciones por estrés de combate. Me dieron una medalla y una baja honorable por estrés postraumático severo. Para el ejército, el caso está cerrado. Para mí, nunca lo estará. A veces, en las noches de insomnio, busco en internet y leo historias. Relatos de soldados, de federales, de marinos, que se han topado con lo imposible en las sierras, en los desiertos, en las selvas. Historias de criaturas que no deberían existir. Sé que no estoy loco. Sé lo que vi. De los 8 que entramos a esa selva, solo yo salí.
El informe miente. No nos cazó el narco. Nos cazó algo más antiguo. Un demonio nahua que protege su tierra. Y lo más aterrador no es lo que me pasó a mí, ni la muerte de mis amigos. Es saber, con absoluta certeza, que esa cosa sigue ahí. Sigue en la selva, esperando. Lo que he contado es mi verdad. La única que me queda. Quizá muchos no me crean, y lo entiendo. Pero si has llegado hasta aquí, compártelo. Hay verdades que se niegan a morir enterradas. Suscríbete al canal si quieres escuchar más historias que no quieren que sepas. Y si tú, o alguien que conoces, vivió algo inexplicable mientras servía en el ejército, la marina o la policía, cuéntalo en los comentarios. No estamos solos en esto. Y a veces, hablar es lo único que nos queda para no volvernos locos.